Ok, vamos con el ejercicio número 4. Y esta vez vamos a hacer uno que es un poquito más complejo. Es este que tenemos aquí, que dice problema 1. Esto es de una evaluación vieja. Si en el circuito mostrado se sabe que la potencia activa suministrada por la fuente es de 640 watts, eso es de 640 watts, y nos dicen entre paréntesis el factor de potencia es en atraso, esto se refiere al factor de potencia de la fuente, la frecuencia es de 50 Hz y la corriente entregada por la fuente es de 5 amperes. ¿Eso qué es? Es el valor RMS o el valor eficaz. Determine A, la magnitud del fasor de tensión en la fuente. B, la magnitud del fasor de corriente en cada uno de los elementos. C, el valor de la capacitancia C. De acuerdo, entonces vamos a hacer este. Tenemos un capacitor, una resistencia, un inductor en paralelo, todos en paralelo. Si se fijan, solo hay dos nodos, uno arriba y otro abajo, y tenemos la fuente. Entonces vamos aquí. Fuente. O sea, para que me quede igual el dibujo, capacitor, resistencia e inductancia. Entonces tenemos el capacitor por acá, la resistencia por acá, y por acá tenemos el inductor. Ok, entonces vamos por pasos. Por ahí nos decían que la corriente que entregaba la fuente era de 5 amperes. Eso de nuevo solo la magnitud. 5 amperes. Vamos a ponerle 5 amperes ángulo de phi desconocido. Y tenemos un capacitor cuyo valor desconocemos. Una resistencia que me parece que es de 40 ohms. Y por aquí tenemos una impedancia que era de 0,0637 henrys. No nos dicen nada con respecto a el valor de la tensión de la fuente, entonces el VG va a ser una incógnita, pero sí tenemos los 640 watts, que es la potencia que entrega la fuente. Además tenemos 50 Hz. Entonces déjenme ver si puedo apuntar todo esto por acá. Una frecuencia de 50 Hz. Una inductancia de 0,0637 henrys. ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? Una potencia en la fuente, potencia activa en la fuente de 640 watts. Y con eso empezamos el problema. Y aquí tenemos una tensión VG. De nuevo, son problemas muy conceptuales. El objetivo aquí es evaluar que entendemos el comportamiento de los distintos elementos en corriente alterna. Entonces, empecemos con ciertos razonamientos. Tenemos que el capacitor no disipa potencia activa ni entrega potencia activa, el inductor tampoco. Entonces, esta potencia que está entregando la fuente se la está entregando toda la resistencia. Entonces ya tenemos que esta potencia que está por acá es lo mismo que la potencia en la resistencia. ¿De acuerdo? Además, como me están dando la frecuencia, recordemos que si tenemos una frecuencia dada, la omega, la frecuencia angular, la vamos a calcular como 2pi por f, y en nuestro caso esto va a ser, ya les digo cuánto me da, 50 por 2 por pi da 314 radianes por segundo. Radianes por segundo. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular cuánto vale la impedancia asociada a esto. Esto es una inductancia. Entonces lo que voy a hacer es cuánto vale la ZL, la impedancia asociada a el inductor. Entonces yo sé que va a quedar con una J ahí o con un ángulo de 90. Entonces lo que voy a hacer es, esto va a ser omega L, ángulo de 90, o multiplicado por J, es lo mismo. Y va a ser igual a 314 por 0.0637. Eso me da 20 ohms. Con ángulo de 90 grados. Positivo porque es en atraso. ¿De acuerdo? Entonces todo bien. Ya tenemos esto por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean.
ya habíamos dicho que la potencia en la resistencia era igual a la potencia en la fuente. Entonces, ok, vamos a redibujar el circuito. Simplemente vamos a poner lo que ya hemos averiguado. Por aquí, el capacitor, en lugar de poner un capacitor, voy a ponerlo como una impedancia. Esa impedancia va a ser menos JXC. Tenemos los 40 por acá. Y tenemos por aquí los 20 ángulo de 90. 20 ohms, ángulo de 90. Por aquí tenemos 40 ohms, que podríamos ponerle ángulo de 0. Y aquí tenemos este de aquí. Entonces, en cada una de estas ramitas va a haber una corriente. Y todas las corrientes sumadas tienen que darme 5 amperes, ángulo de phi. Y por aquí tenemos el fasor de tensión de la fuente. Entonces, ok. Yo, a partir de la relación de potencia en la resistencia, recordemos un poco, voy a hacer una división por acá. La potencia en la resistencia es 640 watts. Podemos decir que 640 watts va a ser igual a, recordemos, magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente por el coseno de zeta. En este caso estamos hablando de una resistencia, entonces el zeta es de 0 y coseno de zeta es 1, entonces no lo voy a trabajar. La I la voy a cambiar por V entre R. Entonces al final de cuentas yo puedo decir que 640 watts va a ser igual a la tensión al cuadrado sobre R, sobre 40 volts. Si se fijan, la tensión en la resistencia es igual a la tensión en el generador. Entonces podemos poner, o en la fuente, la tensión VG la puedo despejar de aquí y esa magnitud me da que la magnitud de VG es igual a 640 por 40 y le sacamos raíz. La tensión me está dando 160 volts. Que nuevamente esto representa el valor RMS. Y ahora, no he utilizado mi referencia de fase. No he dicho quién va a ser mi referencia de fase. Ahora, como tengo un montón de elementos en paralelo que están todos a la misma tensión, es conveniente que escoger nuestra referencia de forma tal que mi referencia afecte o simplifique lo más posible. Al utilizar la referencia como referencia a esto, y eso es lo que voy a hacer, voy a ponerlo referencia. Lo logro porque todos los elementos van a quedar sometidos a esta diferencia potencial. Entonces lo que voy a hacer, el fasor VG lo voy a definir como 160 ángulo de 0. ¿De acuerdo? Entonces, con esos 160 ángulo de 0, yo podría determinar la corriente que baja por aquí, que voy a llamar IR, y podría determinar la corriente que baja por aquí, que voy a llamar IL. Entonces, vamos a calcular eso. IR lo puedo calcular fácilmente agarrando la tensión VG, que está por acá, y dividiéndola entre 40. Entonces, lo voy a hacer sin ponerlo aquí. Van a ser 160 ángulo de 0 dividido entre 40. Me da 4 ángulo de 0. 4 amperes ángulo de 0. Entonces, ok, tenemos una corriente que es de 4 amperes ángulo de 0. Además tenemos que calcular la corriente IL. IL va a ser 160 ángulo de 0 entre 20 ángulo de 90 grados. Me da 8 ángulo menos 90. 8 amperes ángulo de menos 90 grados. Entonces, de nuevo, vean que si comparamos el VG, que es la tensión en todos los elementos, con cada una de estas corrientes, en la resistencia no hay desfase entre la tensión y la corriente. En el inductor tenemos que la corriente está 90 grados atrás, 90 grados menos que la tensión, entonces estamos cumpliendo con los desfases que habíamos dicho. Ahora, tenemos que encontrar el valor de la capacitancia, pero en este caso lo más directo es encontrar el valor de XC.
hay algo que no hemos utilizado en este momento, que es una ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, y aquí parece un poco evidente que lo vamos a hacer en este nodo de arriba. Entonces en ese nodo de arriba vamos a tener que la corriente de 5 amperes ángulo de phi va a ser igual a, y aquí voy a agregar una IC. Entonces esta corriente va a ser igual a IC más IR más IL. Entonces las voy a ir poniendo. Entonces voy a poner aquí IC, pero no la voy a poner como IC nada más, la voy a poner como IC ángulo D, y voy a ponerle a esta, ok, phi sub C, le voy a poner phi sub C porque es del capacitor, más IR, que la tengo definida ya, que es 4 amperes, ángulo de 0, más 8 amperes, ángulo de menos 90 grados. Entonces recuerden lo que les había dicho, esta ecuación que tenemos en este momento es una ecuación fasorial que nos permite tener dos incógnitas. Veamos las incógnitas. De vamos de izquierda a derecha. Aquí tenemos la magnitud de un fasor, pero no tenemos su dirección. Ok, y ya recordemos que ya pusimos nuestra referencia. De la corriente del capacitor, en este momento desconocemos la magnitud y desconocemos la dirección. Conocemos de esta la magnitud y la dirección, y de esta la magnitud y la dirección. Entonces estamos teniendo tres incógnitas de este sistema. Pero resulta que una de estas incógnitas que no conocemos, en realidad simplemente a punta de conceptos la podemos obtener. ¿Cuál es? Ok, yo conozco la tensión en las terminales del capacitor. Pensemos que estamos aquí, terminales del capacitor. Yo sé que la tensión en las terminales del capacitor es de 160 ángulo de 0. Lo habíamos hecho antes, que está aquí al lado derecho. Aquí tenemos eso. Si esto tiene ángulo de 0 y el capacitor lo que hace es adelantar, recordemos que adelanta la corriente respecto a la tensión, ¿cuánto lo adelanta? 90 grados. Entonces, si la tensión tiene ángulo de 0, la corriente en el capacitor tiene que tener ángulo de 90 positivo. Entonces resulta que este phi sub C no es una incógnita. Este phi sub C es conocido. $90 grados. Check. Y ahora sí puedo despejar. Ahora, ¿cómo hago para despejar esto? No es así como facilísimo, pero una herramienta muy útil es usar geometría. Se podría hacer diferentes cosas, pero bueno, usar geometría es algo que ayuda bastante. Lo que vamos a hacer es esto. Se puede hacer de diferentes formas. Vamos a hacerlo por aquí al lado derecho. Entonces tiramos un fasor. Empecemos con este que es conocido, este de acá. Tiramos aquí ángulo de 0 y mide 4. Después tiramos 1 hacia abajo, que mide 8. Y ahora vamos a tener uno hacia arriba, que es vertical, ¿verdad? Quiero que noten que este es horizontal porque el ángulo es de 0. Este es vertical hacia abajo porque el ángulo es menos 90. Y este, que tiene ángulo de 90, va a ser vertical hacia arriba. Y ahora, eso tiene que ser de forma tal que el resultado de la suma de esos fasores dé 5. Y esto nos da dos posibilidades. Eso nos da dos posibilidades. Las posibilidades son las siguientes. Que el fasor que yo voy a agregar, voy a tratar de hacerlo aquí a la parcita. Hay dos opciones. La opción 1 es que el fasor que yo ponga sea chiquitito y mi diagrama fasorial, digamos, imagínense que esta flecha que acabo de hacer está encima de esta, es decir, sale desde aquí abajo, desde aquí. Entonces nos cierra con un valor de 5 aquí. Ahora, esa es una opción. La otra opción es hacer un diagrama que viene desde aquí. Pues salimos con 8 hacia abajo y lo que hacemos es agregar una flecha muy grande. O sea, perdón, esta flecha me quedó torcida. Si agregamos una flecha muy grande,
tiramos hacia arriba y podríamos llegar a tener 5 por aquí. Recordemos que lo que tiene que darnos es el resultado de la suma fasorial, tiene que darnos 5. Eso es lo que tenemos al otro lado de la ecuación, es esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y dónde está la clave de esto? Aquí nada más le voy a poner esto para que no se pierdan. Esto mide 4, nuestra escala, ¿verdad? Cabe destacar 8. Esto tiene que quedar 5. Y esto tiene que quedar 5. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que el ángulo, fasor, tiene un ángulo de phi, que está aquí, phi. Ese phi, en este caso es este y es negativo, y en este caso es este y es positivo. Aquí voy a poner phi, en el otro caso, bueno, este es phi. No me cabe. Entonces, este es phi. Entonces, en el caso primero, ¿cómo es el factor de potencia? ¿Quién tiene más ángulo? ¿La tensión o la corriente? Recordemos que la tensión es común para todos los elementos y tiene un ángulo de 0. Para el caso y la corriente, ok, sí, tenemos tensión, ángulo de 0, la corriente tiene este ángulo de phi, y en este caso, en el primer caso, voy a poner el caso 1, aquí en el caso 1, vamos a tener que el ángulo phi es más pequeño. Entonces, esto significa que el factor de potencia es en atraso. La corriente está atrasada respecto a la tensión. Y en este caso el factor de potencia es en adelanto. Y si recordamos el enunciado, pongamos un segundito. Si recordamos el enunciado, dice que el factor de potencia de la fuente es en atraso. Entonces eso ya nos delimita a este caso de aquí, a este de acá. Ok, entonces vamos a trabajar con ese. Excelente, todo bien. Entonces, la cosa aquí es, olvidémonos del caso 2, no gastemos espacio innecesario, vamos a olvidarnos del caso número 2, sabemos que tenemos el caso 1 de interés, ese va a ser. Entonces, lo que vamos a hacer es, despejar ese triángulo, es decir, vamos a encontrar los lados de ese triángulo. Entonces, lo que estamos teniendo es la suma de 3 vectores o 3 fasores. Uno que es este de aquí abajo, que está apuntando la flecha. Otro que es este vertical hacia abajo. Y el último es este que está para arriba. Entonces, estos dos, el de 8 y este que va para arriba, se están cancelando entre sí. Y el resultado tiene que ser de 5. Entonces, lo que yo tengo, básicamente, es, voy a hacer tal vez un dibujo más clarito. Tenemos 4, 8... y una cantidad X que va a venir devolviéndose desde este punto de aquí abajo, se devuelve para acá, de forma tal que al final de esa punta viene y cierra aquí con un valor de 5. Entonces tenemos 5, 4, el de 8 llega hasta abajo y tenemos una cantidad X aquí, que esa cantidad de X corresponde a lo que llamamos IC. Todas estas son amperes, amperes y amperes. Vean qué loco lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es, en realidad es sencillo. Una vez que entendimos esto, no hay que hacer mucho loco. Lo tenemos aquí. Tenemos 4 amperes, 5 amperes. Si recuerdan, con el teorema de Pitágoras, había un triángulo de Pitágoras que era 5, era de lados 3 y 4, daba una hipotenusa de 5, entonces aquí va a dar 3. ¿Qué significa eso? Que si la corriente inductiva es de 8, la corriente del inductor es de 8, y tiene que quedarme 3 al final en este cateto, la corriente del capacitor tiene que tener un valor de 5 amperes. Entonces IC tiene que valer 5. Entonces al final de cuentas, IC en magnitud es solamente 5 amperes. 5 amperes es lo que tenemos ahí. Entonces, ok, ¿cuánto tiene que valer entonces la reactancia? Trabajemos solamente en magnitudes. Decimos que la reactancia XC va a ser igual a la magnitud de la tensión, que son 160, entre 5 amperes. Eso quiere decir que XC tiene un valor de, vamos a ver cómo está la cosa, 160 entre 5, vale 32 ohms. 32 ohms, ok, la reactancia es 32 ohms, pero recordemos que la reactancia, entonces 32
es igual a 1 entre omega C. Y la omega era de 314, si lo recuerdan por allá, por C. Y de aquí vamos a sacar que C va a valer, y de ahí despejamos el valor de C. 32 por 314. Esto a la menos 1, el valor de C usualmente es algo pequeño y a mí me está dando 9,95 por 10 a la menos 5 farads. 9,95 por 10 a la menos 5 farads. Bueno, ahí. Casi no me cabe. Talladito. Y esta es la respuesta. Con esto terminamos el ejercicio número 4 como práctica para el examen. Estamos entonces.